dentro de la célula vamos a encontrar compartimientos y organelos que tienen características específicas de ellos. Dentro de una célula humana, por ejemplo el páncreas, el alfa del páncreas o beta, usted va a encontrar que en el núcleo las características del medio del núcleo son diferentes a las características internas de la mitocondria. De hecho, una mitocondria está orientada para la producción de energía. Por lo tanto, tiene unas características de su medio específicas que son diferentes a las que tiene el núcleo, que está orientado a hacer otra cosa. Igual el que tiene, por ejemplo, el sistema o el aparato de Golgi. Pero a la vez, esa misma célula, para dejarle el micro allí, funciona como un todo. Es decir, tiene un medio donde existe un equilibrio entre lo que hace la mitocondria, lo que está en el núcleo, lo que está en el citoplasma, lo que está en el aparato de Golgi, etc. El mantenimiento de esa característica o esa característica es lo que hace el medio interno intracelular, que es diferente a esa célula del páncreas, al medio interno de una célula, por ejemplo, del estómago, cuya característica es diferente. Pero quiero decir que ese medio interno es característico de esta célula, que se traduce a lo que tiene como órgano y que al final se va a traducir a lo que tenemos nosotros como individuos. ¿Estamos de acuerdo? En ese medio interno nosotros tenemos que analizar diversas características que forman ese medio interno. ¿Qué forma el medio interno? Aquí lo dice en esta lámina. El agua, el gran sorbente donde están llevándose a cabo o están en solución todos los elementos que nosotros tenemos en la célula, ya sea la propia célula, la mitocondria, el citoplasma, etc. Y están dentro de esas características unas variaciones o unas características propias como es el pH. Es decir, ustedes conocen más o menos lo que es el pH. El pH de ese medio debe ser específico de esa célula. La temperatura, la composición de los electrolitos y la energía que tiene que tener todo eso. Todo eso debe estar en un perfecto equilibrio. Y cuando nosotros hablamos de equilibrio, hablamos de un equilibrio dinámico, es decir, que no hablamos de algo estático, sino que mantenemos en un momento determinado variaciones, pero dentro de un rango. Me explico. Nosotros hablamos que la temperatura corporal, por decir algo, de la mayoría de nuestras células se ubica entre 36.5 y 37.5. Esa es la temperatura normal. Una célula en un momento determinado debe mantenerse en ese rango. De repente tiene 37, de repente tiene 37.2, de repente en un momento determinado tiene 36.8, pero eso es normal, está dentro del rango para mantenerse. Entonces hay un equilibrio dinámico. Esas variaciones tienen que ser mantenidas dentro de un rango para llevar a una característica no solamente de temperatura, sino de pH, agua, electrolitos, para llevar a una siguiente función que es la homeostasis. ¿Alguien sabe lo que es la homeostasis? Más o menos. La búsqueda del equilibrio. La búsqueda del equilibrio en un medio. Entonces, la homeostasis, la palabra es una palabra griega conformada por dos vocablos que dice homo, similar, o más o menos igual, y estasis, estabilidad del estado. Pero esa estabilidad es dinámica, no es una sola, un solo valor. Entonces la homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento de la constancia en las propiedades, fíjense, propiedades y composición del medio interno en un organismo. Eso lo dijo este señor Walter Bradford Cano en 1871, que vivió en 1871 a 1945, un fisiólogo estadounidense. Entonces, es una propiedad que tienen los organismos vivos y consiste en la capacidad de mantener una condición interna estable, en lo que su estado permanece casi invariable en el tiempo.
Para ello, debe compensar los cambios que se producen en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Es decir, existe un metabolismo. La homeostasis es una forma de equilibrio dinámico, importante que lo sepamos, gracias a una red de sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación y los seres vivos. Fíjense entonces lo que pasa. Nosotros mantenemos una condición de pH. El pH de nosotros aproximadamente está ubicado entre 7.35 y 7.40. Ese es el pH fisiológico. Y nos mantenemos o tratamos de mantenernos en ese rango. Pero cuando por alguna causa de necesidad de alimentación nosotros ingerimos una cantidad de cualquier otro elemento que forman parte del medio interno, de agua por ejemplo, o de ácidos, o de sal, esa entrada de estos elementos al organismo tratan de cambiarla. Nosotros tenemos una composición específica de agua. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que debe el organismo mantener la estabilidad de esos valores de agua, de electrolitos, de temperatura, de pH, etc. Entonces, echa mano a una serie de mecanismos que permiten regular y mantener el medio sin variación. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? El agua que entra, por ejemplo, en exceso, nosotros tenemos una serie de mecanismos que nos permiten entonces una parte de ella pasarla vía riñón y expulsarla. ¿Para qué? Para que se pueda mantener el equilibrio, por lo menos hídrico. Si comemos sales o ingerimos sales, también se echa mano una serie de mecanismos que permiten mantener la cantidad de sales y electrolitos normales. Igualmente pasa si nosotros ingerimos ácidos. Los ácidos tienden a volver el pH ácido, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Echamos mano a una serie de mecanismos que nos van a permitir mantener el pH entre los valores normales. Y ese mantenimiento, toda esa serie de mecanismos, es lo que lleva a la homeostasis, es decir, tratar de mantener las cosas en la justa dimensión, no solamente en nuestro organismo en total, sino en particular en cada una de nuestras células. Cuando esa homeostasis se pierde, cuando nosotros no somos capaces de mantener la homeostasis, se pierde el medio interno, ¿qué va a pasar? Desde el punto de vista bioquímico, entramos en una enfermedad, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces, la NOx ha sido mayor a la capacidad de mantener el medio interno y nos enfermamos. Por supuesto, el proceso de curación conlleva a que uno contribuya a llevar ese medio interno a su condición normal de equilibrio, y ese es el proceso de curación. Entonces, el medio interno, desde el punto de vista biológico, oiga, no me separen su tray, pónganlo así pegadito, tengo que tener un espacio para poder salir. Está